El tema de ahora es de dónde viene la envidia. Y eso me trae a una historia que a mí me costó un gran montón de tiempo entenderla. Cuando yo la escuchaba en la iglesia, esa historia, a mí no me hacía sentido y no tenía como claro el, el- el- las partes de la historia no me hacían sentido. Y la historia va más o menos así. Adán y Eva tuvieron a sus primeros dos hijos. Y el primero que tuvieron fue Caín. Y después tuvieron a Abel. Y los dos crecieron. Y para ese tiempo Dios tenía una comunicación bastante directa con el ser humano. Y estaba este ritual de que tenían que dar un sacrificio, una ofrenda a Dios. Entonces, Caín, lo que hacía Caín era que él trabajaba la tierra. Y supongo que en la tierra la labraba, trabajaba bastante, eh, se ensuciaba las manos y de ahí daba frutos o diferentes cosas que le dará la tierra. En cambio, Abel, él lo que hacía era cuidar rebaños de, de ovejas. Entonces ya se imaginan que entre los dos, el que más trabajaba físicamente y el que más esfuerzo le ponía y el que la cosa era más difícil era a Caín. Y Abel, me imagino que la sombra del árbol, así tranquilo, así con su... Y cuidando las ovejas, no las abejas, las ovejas que estuvieran tranquilas, que no hubieran... Pero un trabajo bastante tranquilo, a comparación de Abel, perdón, de Caín. A los dos les tocaba dar una ofrenda, un sacrificio. Y el sacrificio que dio Caín era de lo que él hacía, era de labrar la tierra y todo lo demás. Y eso fue la ofrenda que le dio a Dios. Y lo que hizo Abel fue lo mismo de lo que él hacía. Él de las ovejas le dio como los primogénitos o las ovejitas más bonitas que salían de las ovejas. Y eso fue el sacrificio que dio él. Los dos dando un sacrificio y el otro también. La cuestión es que para Dios el sacrificio de Abel le encantó. Chica, qué chivo este sacrificio. Ya te imaginas así a Dios diciendo que bárbaro, me gusta. Sí. Y se lo hizo saber a Abel que bueno el sacrificio que le estaba dando y fantástico. Y Abel viene y le dice, perdón, y a Caín, no, este sacrificio a mí no me gusta, no, está feo. Y entonces Caín viene y dice, pero si aquel pasa echado todo el día la sombra del árbol y pasa así bien feliz y contento y ese es el sacrificio que te gustó y el que yo te doy que es producto de mi esfuerzo, que estoy sudando, que hago de todo, que me ha costado un gran montón, ese no te gusta. No, ve, cálmate. ¿Cómo vas a creer? No, ve, chele. ¿Cómo vas a hacer la cosa así? No me parece. Y entonces Dios le dice, bueno, bueno, ¿y por qué estás protestando? Le dice, ¿cuál es el enojo? ¿Cuál es el enojo, Caín? ¿Qué onda ahí? Entonces, Caín, en él entró esa sensación, ese sentimiento de enojo, de dolor, porque Abel estaba en mejor posición con Dios que él, pero él sentía que se había esforzado mucho más. Y ahí está la primera gran lección de cómo nace la envidia. La envidia no es una cosa totalmente gratuita, no. Es una sensación en el fondo
de injusticia. Que yo veo al otro que está mucho mejor que yo, pero yo creo que no se lo merece. Yo creo que yo me merezco tanto como aquel tiene, pero aquel se está esforzando mucho menos. Y ahí es el comienzo, génesis, de la envidia. Y la cuestión es que ya en el mundo real existe esa cuestión cruel que no sé si la puso Dios, no sé si la puso la naturaleza, pero efectivamente así es de cruel esta regla, que no es quien trabaja más el que le va mejor, sino que es el que trabaja más inteligentemente. No es el que trabaja más, sino que el que trabaja más inteligentemente. Y entonces el esfuerzo no tiene nada que ver con el fruto o los resultados, que el sacrificio se vea bien visto por el destino, por Dios, por lo que sea, eh, no, no guarda una relación con el esfuerzo. Cuando yo era joven, pero estoy hablando cuando estaba en casi el tiempo de la piedra, eso es un mal chiste porque todo el mundo lo hace. Eh, yo, a mí me gustaba cantar de chiquito, me gustó cantar siempre. Yo cantaba por todos lados y andaba cantando en el baño, cantaba en la casa y era de los niños que le gustaba cantar, por alguna razón. Entonces, en algún momento descubrí o me di cuenta que había un maestro de canto. Y yo de la escuela tomaba 2 buses para llegar a las clases de canto con este señor. Mi mala suerte fue que el señor, me tardaba bastante y solo me daba para llegar de cuando salía de la escuela, agarraba el primer bus, me dejaba en una parada, de ahí caminaba a una parte y ahí tenía que agarrar el segundo bus para poder llegar hasta donde él. Me tardaba como 1 hora y algo, 1 hora y media en llegar a las clases de canto porque a mí me entusiasmaba, me gustaba. Mi mala suerte es que era un pésimo maestro. No sabía técnica vocal, no sabía técnica de canto real. Esto lo supe ya con los años. Y pasé 2, 3, 4 años con este profesor hasta que llegó un momento en que con el otorrino le dijo a mi papá o no, a mi papá que yo estaba perdiendo, que ya mis cuerdas estaban sufriendo daño y por fin a fuerza de eso me tuve que convencer de que el maestro no era bueno, no hacía nada. Lo que quiero decirles es que yo me esforcé un gran montón. Todos los días iba 5 o 6 veces a la semana a recibir esas clases. Pasé años practicando y lo que gané con todo ese esfuerzo y con toda esa práctica es casi perder la voz y casi arruinarme las cuerdas. Me ponía a hacer unos ejercicios de gritar. Bueno, algún día voy a hacer eso. Bueno, me hacía solo hacíamos una escala en la diferente tonalidad y era estar gritando la media hora y eso, no era la técnica correcta de canto. Entonces, todo mi esfuerzo, todo lo que yo quise meterle, en lugar de hacer mi voz más bonita, casi la termino arruinando. Y eso a mí me decepcionó y después tuve otros maestros y tuve un gran montón de cosas y de eso nunca logré sacar nada especial. Nunca pasé de ser un cantante amateur mediocre y ese esfuerzo de mi vida se perdió porque no tiene nada que ver el esfuerzo, no tiene nada que ver con el trabajo que uno hace, el resultado.
no es quien trabaja más, sino que es quien trabaja más inteligentemente. Entonces, el sacrificio tiene que ser el bueno, el bonito, el que va a ser, me va a dar los resultados que yo quiero. Y eso es trabajar inteligentemente. Puedo hacer muchos sacrificios, pero si el Ser Supremo dice, no, ese sacrificio no me gusta, si la naturaleza o el destino, o si quieren llamarle ese Ser Supremo, dice, no me gusta tu sacrificio, no sale absolutamente nada. Y con eso me despido. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y pon tus comentarios de lo que te haya gustado del video. Nos vemos en la próxima.